Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con la clase de el día de hoy. En este caso vamos a ver lo que es el funcionamiento del CPU básico de 8 bits von Neumann. Justamente donde nos quedamos ayer en los CPUs estos que vimos de Intel, el 8008, el 8080 y el 8085. Vamos a ver de un modo un poco gráfico cómo es que funcionan estos CPUs más o menos. Aquí tengo un CPU, en este caso es de 4 bits. Ya luego vamos a ver cómo es que diferencio que sea de 4 bits. Por el momento quedémonos con que tiene 4 rayitas, 4 pines. Y esa es la razón por la que digo que es de 4 bits. Aquí tenemos también una memoria RAM. Y lo que tenemos que hacer de alguna forma es conectar por medio de los famosos buses genéricos de todas las entradas que tienen el CPU hacia algunas celdas específicas o algunos pines específicos de la memoria RAM. En este caso vemos que tenemos por acá el bus de dirección, el bus de control y el bus de datos. Son nuestros tres buses genéricos que vamos a ir viendo poco a poco cómo sirve. De hecho hay una sección dedicada a explicar cómo funcionan los buses. Por el momento solo quedémonos con que existen y están. ¿Y para qué sirven? Bueno, básicamente sirven para enviar o recibir datos, escribir o leer de la memoria y para decir en qué dirección o en qué celda de la memoria RAM van a habitar nuestra información, que son cadenas binarias, ¿no? Son cadenas de unos y ceros. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un reloj porque básicamente todo nuestro sistema depende de la frecuencia del reloj. Y cada periodo lo que sucede es que nosotros vamos anotando cosas dentro de la memoria y haciendo que funcione todo el CPU. Cuando este reloj avanza un periodo de tiempo determinado, que normalmente lo medimos en gigahertz, pues sucede que se activan las diferentes líneas de los buses. Todo esto se maneja en binario. Así que el bus de dirección lleva alguna información por acá, el bus de control lleva otra información y el bus de datos lleva otra información. Esto puede ser unidireccional o bidireccional. Cuando vemos que el reloj nuevamente avanza otro periodo, vemos que se habilitan otras líneas diferentes. Y así pues con el reloj, cada vez que va avanzando y avanzando cada periodo, se van habilitando diferentes líneas, que luego es lo que hace que el CPU y la memoria puedan operar de forma simultánea, ¿no? Guardando datos, escribiendo en la memoria, todos los programas que nosotros realizamos en el alto nivel, todas las variables que usamos, pues se van almacenando en la memoria celda por celda a cada periodo de reloj, que normalmente está medido en microsegundos. Así que ahora vamos a ver la presentación de cada bloque. Por acá tenemos lo que vendría siendo el CPU que vimos en la presentación pasada, pero por dentro, ¿verdad? Todas estas flechitas, justamente la de aquí arriba, la de aquí abajo y la de la izquierda, son una representación de los pines que se conectaban a la memoria. Y todo esto es como si hubiésemos destapado al CPU y pues ver qué bloques son los principales que contiene. Aquí vemos cuáles son pues sus principales secciones. Comenzamos con la LU, que es el más importante de todos. Sabemos que se llama unidad aritmético-lógica y es el bloque más importante de todos. De hecho, por eso es que está en el centro. Podemos ver que la LU interactúa con todos los demás bloques. De hecho, es también llamado el corazón del CPU y es un sistema digital y programable. Esto quiere decir que él puede tomar decisiones por sí mismo, ya que la programación que nosotros le damos hace que pueda escoger qué es lo que debe hacer. También, otra cosa que cabe destacar es que la LU pues se refleja todas las operaciones aritméticas y lógicas que nosotros operamos dentro de un CPU. O sea, esto es lo que hace al final que nuestro computador sea inteligente, la LU. Justamente lo que vimos en el curso de organización computacional.
Luego de eso también tenemos lo que serían los bloques de registro de acceso por software. Estos son bloques que nosotros vamos a estar utilizando, normalmente son los que utilizamos en nuestros programas de ensamblador y son de transferencia paralela. Esto quiere decir que funcionan como células de almacenamiento de información hiper rápidas, es decir, no hay nada más rápido que estos registros. Como vimos en la pirámide que enseñé en la clase pasada, los registros están hasta arriba del todo porque viven dentro del procesador, son parte del procesador, por lo cual la información que ellos mantienen se pasa en, pues no podríamos decir, pero es un tiempo increíblemente rápido. En cuanto a almacenamiento de información temporal se refiere, no hay nada más rápido que los registros de acceso por software. Y esto es lo que distingue también un poco a CISC de RISC, pues la diferencia, por ejemplo, entre un registro y la memoria caché es también la estructura que tienen, ¿no? La estructura de una memoria puede ser matricial, mientras que la de un registro es directa, como si fuese una tabla hash. Podemos hablar de los registros como si fueran, por ejemplo, carpetas o cajitas que tienen almacenado algo y que rápidamente se transfiere de un lugar a otro. No nos da mucho tiempo a usarlo y para eso es que nosotros vamos a usar la memoria RAM. Luego de eso también tenemos el bloque de decodificación y control. Esto lo que hace es ayudarnos a decirle a la memoria RAM si lo que queremos es leer o escribir dentro de ella. El bloque de codificación pues decodifica, no valga la redundancia, la operación que nosotros queremos hacer. Y la de control pues nos dice si es una escritura o una lectura. Vamos a hablar un poco más de este bloque en la siguiente diapositiva. También tenemos los registros temporales, como vemos están un poco por aquí debajo, son un poco más chiquitos. Y estos registros temporales en realidad son igual a los de acceso por software, es decir, los que vimos por acá arriba. Pero la diferencia es que estos no pueden ser accedidos por nadie de afuera. Los registros de acceso por software, pues como su nombre lo indica, nosotros podemos acceder a ellos por medio de un programa de ensamblador. Mientras que un registro temporal no, este es exclusivo de toda la unidad. Aquí solo puede acceder pues información que la unidad requiera. Y los únicos que tienen el control de esto pues probablemente son los fabricantes cuando recién crearon estos registros. Luego también tenemos los latch driver. Vemos que tenemos un bloque de latch driver por cada bus de control. Por cada bus tenemos uno para el de control, uno para el dirección y uno para el de datos. ¿Por qué es que tenemos que tener un latch driver? Pues esto es lo que al final sirve a modo de puerto, ¿verdad? En este caso vemos una foto donde hay una embarcación que va con muchos contenedores hacia algún país. Podríamos decir que nuestro CPU sería esta ciudad y este puerto es nuestro latch driver. ¿Hacia dónde va este barco con información? Pues hacia la memoria. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues de momento no nos interesa leer, escribir o cualquier otra operación, pero por el momento nos quedamos con que el latch driver son lo que al final sirve como los pines del procesador. Como siempre también tenemos nuestro voltaje eléctrico, pues sin eso nada estaría funcionando. Y también nuestra tierra. Y algo muy importante, el reloj, que es el que nos va indicando con un tren de pulsos periódicos y simétricos en un tiempo estable, ya sea con flancos de subida o flancos de bajada. Ellos son los que indican qué instrucción va a ir una detrás de la otra de forma secuencial. Así que básicamente de eso se compone nuestro primer modelo de CPU que vemos por acá. Y hay algo muy curioso, hablando todavía del reloj, pues el ingeniero Otto a veces en los exámenes puede llegar a preguntar si el CPU von Neumann CISC que vemos ahora mismo en pantalla es una máquina secuencial
o combinacional. Para eso nos tenemos que preguntar en primer lugar qué es combinacional y qué es secuencial. Bueno, combinacional pues básicamente es todo lo que se compone de los circuitos eléctricos que vimos en Orga al inicio, todos los multiplexadores, todos los decodificadores, los sumadores, todo este tipo de cosas que puede salir con un álgebra booleana de forma combinatoria, por así decirlo. Y el secuencial fue lo que vimos en la segunda parte, todo lo que serían los flip-flop, los contadores y bueno, todo esto. La respuesta es que el CPU von Neumann es una máquina secuencial. ¿Por qué? Porque a pesar de que la LU es 100% combinacional, este de acá es 100% combinacional. Todas las operaciones aritméticas y lógicas se realizan con puras compuertas lógicas. A pesar de eso, el CPU está encerrado dentro de un bloque más grande que es regido por la señal de un reloj. Y si es regido por la señal de un reloj que lanza pulsos secuenciales, significa que estamos dentro de un sistema secuencial. Así que puede ser un poco una pregunta trampa si él pregunta si es combinacional o secuencial. Lo que realmente es combinacional es la ALU, pero todo está metido dentro de un bloque más grande. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los bloques de decodificación y de control. Tenemos la unidad de control. Esta lo que hace es coordinar bloques internos, todos los que vimos en la presentación anterior. También los externos, los que podrían probablemente estar fuera del CPU. Y los buses. Esto es para desarrollar una instrucción pedida de forma óptima y sin dejar pendientes. A esta unidad también se le llama el cerebro del CPU. Ella es también la que nos ayuda a decirle a la memoria RAM si lo que vamos a hacer es a escribir o a leer dentro de ella, a enviar permisos. Bueno, hay muchas cosas que la unidad de control ahí sí que controla, ¿no? Dirige, organiza. Y luego también tenemos la unidad de decodificación. Esta también podemos encontrarla en una memoria ROM, es decir, una memoria de solo lectura. Ahí están puestas todas las instrucciones que el CPU puede desarrollar. No, la memoria ROM tiene todas las instrucciones y la unidad de decodificación, su objetivo es pues eso, descifrar o decodificar qué instrucción es la que nosotros queremos en este momento abordar. Por ejemplo, hay muchas instrucciones en Assembler como podría ser move, que sirve para decir quiero mover desde la memoria hacia el CPU o del CPU hacia la memoria. No, la unidad de decodificación es la que nos hace saber que move sirve para eso. Add, por ejemplo, add sirve para sumar, pues la unidad de decodificación es la que le hace saber al CPU que cuando viene add, lo que tiene que hacer es activar la LU y sumar. Sub, pues restar, mul para multiplicar, div para dividir y así con todo el resto. CMP para comparar, pues unidad de decodificación, eso es lo que hace. Ya que desde afuera se ingresan códigos en cadenas binarias, ¿no? Al final la palabra ADD se convierte en una cadena binaria y eso es lo que tiene que hacerle saber la unidad de codificación hacia el CPU. Así que básicamente aquí tenemos pues a grandes rasgos cómo funciona nuestro CPU. Por el momento este es el que hemos visto y en la siguiente clase vamos a estar viendo con una función mejor vista, digamos, o mejor estructurada, de los buses genéricos, que serían estos tres de acá, que son muy importantes para determinar la arquitectura y cuánto espacio de memoria RAM puede almacenar como máximo. Muchas gracias y espero que sea de utilidad.